Dios te bendiga de manera poderosa en este sábado hermoso que nos ha dado el Todopoderoso. Yo quiero hablarte un poquito acerca de lo que es la guerra, porque hay una intrigante si los cristianos pueden o no ir a la guerra. Nadie quiere hablar de este punto, pero hay tres puntos de vista que se toca sobre el asunto y se habla de manera categórica. Primer punto, activismo. Hay un grupo, un sector eclesiástico que cree que el cristianismo debe participar en cualquier guerra del gobierno porque el gobierno está ordenado por Dios. Este punto de vista reclama que es correcto hacer la guerra en obediencia al país. Hay otro punto de vista que es el pacifismo, que cree que el cristiano nunca debe participar en la guerra hasta el punto de matar a otra persona, porque Dios nos ha mandado a nunca tomar la vida de otra persona. Este punto de vista reclama que nunca está correcto hacer guerra. Y el punto 3, el tercer punto de vista es selectivo, que discute que los cristianos deben participar en algunas guerras, las justas. Este punto de vista señala correctamente a la necesidad de ponerle a Dios encima al gobierno, mientras que a la vez animar obediencia al gobierno y de preservar el derecho de la conciencia de discrepar de los mandatos opresivos. Esto deja un poquito de cuestionamiento, ¿verdad? Ciertas incongruencias de parte de los cristianos. Porque, por ejemplo, ahí la pregunta si los cristianos pueden ser o no militares. Entonces, parece correcto, primero, que sepamos que los cristianos somos ciudadanos, que pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a una nación y nos debemos a ella. Los cristianos lo que nunca deben prestar su voluntad para, de manera alegre, hacer las cosas que vayan en contra de los principios. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Aquí hay una conclusión de los pensamientos. Hay verdad en el activismo y en el pacifismo. Los activistas tienen razón en precisar que Dios ordenaba al gobierno y le ha dado la espada. Están correctos en insistir en la obediencia humana al gobierno, incluso ocasionalmente, al punto de quitar la vida. Sin embargo, los pacifistas están correctos en que debemos perseguir la paz e intentar vivir pacíficamente con todos. En cuanto al prójimo, debemos ser pacíficamente, no guerreros, y debemos de hacer la guerra solamente cuando todos los esfuerzos en la paz ha fracasado. El punto de vista selectivo, por lo tanto, señala
correctamente la necesidad de ponerle a Dios sobre el gobierno y de animar a la obediencia al gobierno y de preservar el derecho de la conciencia de discrepancia de los mandatos opresivos. Es todo un poquito incongruente a veces la manera de pensar. Los cristianos tienen derecho a vivir y a algún lado tienen que vivir. Entonces es lógico que tienen derecho a defender su territorio, defender su familia, defender su ciudad, defender su pueblo. El asunto de las peleas y de las guerras y que te saco y que te freno, eso viene desde la Biblia, eso viene desde el principio. Y bueno, Dios dice no matará. Claro, Dios lo dice en el aspecto moral, no matará. Dios dice que no mate. Pero entonces cuando vemos que el asunto no es patológico, sino que es moral y que la gente viene a derribar tu familia, acabar con tu nación, entonces los cristianos que son militares, nosotros no podemos dejarle la incertidumbre. Ellos tienen que defender su nación. Entonces la hipocresía hay que soltarla, la confusión hay que sacarla, hay que llevar a la gente a poner los pies sobre la tierra y saber que la Biblia me está diciendo que yo como individuo no debo, pero ¿y qué tal? ¿Qué tal que yo tenga que mi vida vale menos que la de María o que la de alguien? Mi nación vale menos que... Entonces, ese tipo de cosas, la Biblia, cuando tú te vas al libro de Génesis y al mismo libro de los Romanos, la Biblia dice que la autoridad tiene la espada, y no en vano, el arma la lleva, el cuchillo, la espada, poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, yo como individuo debo acudir a las autoridades de mi nación, a las puesta la autoridad del gobierno que tiene sus leyes a seguir, sus leyes a obedecer. Entonces, que ellos tengan que mediar, pero yo voy a reiterar que el gobierno tiene derecho a defender su territorio. El gobierno tiene derecho a defender su nación. Poderoso el nombre del Señor. Y el cristiano tiene derecho a ser militar, porque él es un ciudadano perteneciente a una nación, a un pueblo, y que ese pueblo tiene derecho a la vida. Poderoso el nombre del Señor. Entonces debe tener sus normas, debe tener sus parámetros, tiene que tener sus linderos. Entonces ellos tienen el deber y el derecho a defender esa porción de tierra, esa nación, ese estado, sus ciudadanos y las gentes que pertenecen a ese territorio. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjese que el punto de vista selectivo, por tanto, señala correctamente la necesidad de ponerle a Dios sobre el gobierno y de animar la obediencia al gobierno y de preservar el derecho de la conciencia de discrepar de los mandatos opresivos. Es bueno entender que la conciencia es un juez interno que Dios pone en la vida del ser humano y ella puede ser educada. Tu conciencia puede ser educada, tu conciencia puede ser formada, y en el contexto de la educación que tenga,
tu conciencia, ella va a juzgar. Maravilloso el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, el asunto de la criminalidad no entra en lo que es el cuidado de la nación, no entra en lo que es la protección a tu pueblo, la protección a tu vida, la protección a tu casa, la protección a tu familia, porque la criminalidad entra cuando tú andas en violación a las leyes, que tú andas haciendo y deshaciendo ajuste y desajuste. Entonces tú entras en violación, tú entras en contubernio cuando tú andas en esto, pero es bueno tú saber que hasta la pena de la muerte, cuando tú la analizas, tú vas a encontrar que tiene asidero bíblico, porque ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, la pena de muerte revela que tu vida por la mía. Entonces, fíjate, no es una criminalidad, es una manera de preservar las razas, preservar la clase, preservar la nación, el orden de la nación, porque el ser humano, después que pecó, después que violentó los dichos de Dios, entonces ahora los seres humanos no quieren respetar, pero ni siquiera a Dios. Dios tuvo que permitirle al pueblo de Israel ir a la guerra, defender su territorio. ¿Y con qué lo van a defender? ¿Con besos? ¿Con abrazos? No. Incluso tenía que traer el botín del enemigo, la riqueza del enemigo, tenía que traerlo. No, hay que lincharlo, hay que someterlo, hay que degollarlo, hay que acabarlo. Y entonces hasta el botín había que traerlo. Bueno, porque y esto no caía en el aspecto de criminalidad. Esto caía en el aspecto de preservar el orden de la nación, preservar lo que se me entregó. Y muchos, por ejemplo, van a alegar que no somos de este mundo. Tienes que sacarte eso de la cabeza, porque tú no naciste en el cielo, tú naciste aquí en la tierra. Maravilloso el nombre del Señor, y tienes que saber que no va a vivir en el cielo. En el cielo hay una fiesta, en el cielo hay una fiesta de boda del Cordero, y entonces esa fiesta de la boda del Cordero son 7 años. Nosotros volveremos a la tierra y vamos a vivir en esta tierra. Y yo te quiero recordar que Adán no perdió el cielo. Adán nunca vivió en el cielo. Adán vivió en la tierra, para que estemos claros con eso. Poderoso el nombre del Señor. La Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, dando a entender que esta tierra va a ser transformada, va a ser purificada, pero Dios hizo este espacio aquí para nosotros. Hay muchos eventos que se van a dar, y hay que conocer cada uno de ellos, hay que conocerlo. Poderoso el nombre del Señor. Estos son temas que yo sé que crean una revolución catastrófica, y muchos discos duros se queman, muchos alambres del disco duro se queman, que conducen la corriente y la energía, ¿verdad?, a los diferentes dispositivos de nuestra cabeza, porque nadie habla de esto, porque es controversial, y que te van a tirar piedras, que te van a bombardear, que te van a criticar. Eso es parte del deporte, Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Mira, hay algunos que no creen que los cristianos pueden ser soldados, pero el apóstol Pablo demuestra que tales autoridades, si sirven bien y no hacen justo, y lo hacen justo, son ministros de Dios, porque refrenan el mal. Debe haber la ley y el orden, porque nadie está seguro fuera. Nadie está seguro
haya anarquía. Hay los que, debido a su creencia religiosa sincera, se sienten que nunca podrían matar a nadie, incluso en la guerra. La sociedad debe acomodar las opiniones de tales personas, pero la Biblia no manda al cristiano ser un objeto concienzudo, a ser un objeto concienzudo. El cristiano y el gobierno, eso es un subtemita. El pasaje más extenso del Nuevo Testamento en cuanto al cristiano y al gobierno se encuentra en Romanos 13, 1 al 7. El primer versículo es clarísimo en que todo el gobierno está establecido por Dios. El gobierno con su poder sobre la vida es ordenado por Dios y el que resiste al gobierno está resistiendo a Dios. Óyeme, esto hay que pensarlo y hay que analizarlo. La Biblia tiene sus leyes y tiene sus reglas y debemos conocerla y poderla entender. Le reitero, ese es mi nieto que viene aquí a grabar conmigo. Vete que papá. Ok, entonces es bueno nosotros entender que somos cristianos, pero somos humanos, somos sociales, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos en verdad a una clase, pertenecemos a una familia y tenemos que defender las cosas que el Todopoderoso nos ha entregado en la mano. Esto es clarísimo y es bueno que lo obedezcamos. La obediencia civil. Hay 3 puntos de vista básicos en cuanto a la obediencia civil. Primero, la anarquía. A este punto de vista le falta toda la justificación cristiana. La anarquía no puede ser aprobada. Nosotros no podemos ser gente anarquista que provoquemos y produzcamos desorden. El 2, el patriotismo radical. Dios ordenó al gobierno, pero no la maldad. El cristianismo cree que la obediencia hacia el gobierno sea la obediencia a Dios. Pablo, el apóstol, dijo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos 13:2. Así que la obediencia civil nunca se justifica. Se debe obedecer al gobierno siempre y cuando tome el lugar bajo Dios, pero al ponerse en el lugar de Dios jamás. Claro, no, sí, 100%. Nosotros podemos, mientras que el gobierno no, el momento que el gobierno se levanta, vamos a prohibir la predicación. Entonces ya el gobierno se equivocó. Ya el gobierno se le fue de la mano la autoridad, porque él ahora no quiere estar bajo Dios. Él quiere estar igual a Dios, tomando decisiones que no le pertenecen y que no le corresponden. Entonces hay un tercer puntito, la sumisión bíblica. Entonces, respondiendo a los gobiernos injustos, primero, obedezca la ley bajo Dios. 2, ore por los gobiernos opresivos. 3, trabaje pacíficamente y legalmente para cambiarlo. 4, desobedezca a los mandatos opresivos. 5, huya de los gobiernos opresivos. Y el 6, pacientemente dure
en el sufrimiento hasta que usted pueda moverse o producir cambio en lo que es la avería, la rebeldía de lo que es Dios y lo suyo, y las cosas que usted no pueda o deba tolerar a la luz de la palabra. La conclusión de este tema, al discutir la obediencia civil, la sumisión bíblica se requiere al glorificar a Dios y estar en lo cierto que mis acciones lo hacen así. No solamente el gobierno es establecido por Dios, sino también quiere que la obedezcamos. Al decir en Tito 3:1, Pablo nos dice claramente que los cristianos deben obedecer al gobierno. También nos enseña esto, Eclesiastés 10:20, no debemos decir mal de la gente, especialmente de los líderes. Todo lo que hagamos y digamos que sea en orden, siempre que esto no sea directo a frenar tu relación con el Todopoderoso. Esto es un tema que hay que discutirlo, hay que analizarlo, porque de esto no se habla, y parece un poquito lento y falta de responsabilidad de lo que predicamos y presidimos, porque el mundo, la iglesia, every day, cada día está creciendo, y los miembros nuestros están metidos en todas las instituciones estatales, en todos los rangos. Y entonces, si el general gobierna tal dirección que tiene que ver con el salvamento de la nación, tiene que abandonar en el momento cuando el Estado y la nación lo necesitan. Eso es absurdo. Él tiene un papel que hacer, y la sangre de toda la nación, de todo su pueblo, de todos sus conciudadanos, que corra por la calle, porque el general entendía, no, el Estado te mandó, el Estado te ha colocado ahí, y tú tienes que desempeñar un papel en el momento que tu nación te necesita, porque no podemos ver solo el frente, tengo que ver hacia atrás también. Yo no solo puedo ver el sufrir de mi vecino, no, yo tengo que ver el sufrir de mi casa también, de mi familia. Entonces, esto hay que analizarlo de manera profunda y de manera cuidadosa y con la sangre fría, para que ni nos vayamos más allá de donde debemos ir, pero que no nos quedemos rezagados y no ir donde debemos ir. Yo te quiero bendecir en esta preciosa tarde. Te quiero bendecir. Gracias, niña. Te quiero bendecir con este tema un poquito conflictivo, en el sentido de que casi esto no se toca en un cafecito aquí. Mire, en el sentido de que esto casi no se toca, pero la gente necesita conocer muchas cosas que están silentes, no son de Júpiter ni son de Mercurio, pertenecen a nosotros que estamos aquí en esta tierra. Y en momentos nuestros hermanos e hijos en la fe necesitan decidir, y ellos quisieran decidir conscientemente para no encontrarse sino en la pérdida de la vida, la locura que le va a causar la conciencia por no estar claramente consciente de las cosas que serían aprobados definitivamente o serían rechazados definitivamente por Dios. Dios te bendiga de manera poderosa esta tarde. Te habló el pastor Fernando Metivier
desde Cápsula del Doctor Metivier. Sígueme en YouTube como Pastor Fernando Metivier, Instagram, Facebook, Fernando Metivier Luis, el TikTok, el Doctor Metivier. Bendiciones.